Y en el otro te voy a invitar a que puedas colgar alguna fotografía, por lo menos una, de aquella escena o de aquella situación o de aquella circunstancia de la que sentís culpa, mucha culpa. Que puede ser por algo que te esté sucediendo ahora y con lo que no podés vencer, o quizá una situación que te pasó en tu historia, pero que todavía la tenés guardada ahí como un lugar doloroso y atravesado por la culpa. Fácil la consigna, pero difícil de hacerla. Les doy un ratito. A ver ahí, piénsenlo. Piensen en esa escena. Elijan el marco que quieran, ¿eh? Yo elegí el primero para la vergüenza y el otro para la culpa, pero esto es pura creatividad. Si ustedes quieren colgar uno en el otro, pero cuelguen una foto ahí. Imagínensela. ¿Pudieron? ¿Quién pudo? A ver, no se las voy a preguntar la escena, pero ¿pudieron? ¿Sí? ¿Todos pudieron? Bárbaro, bien, porque no es fácil, ¿eh? Bien. Ahora, otro ejercicio. Otro ejercicio. De esa fotografía, vamos a pensar en la primera, en la de la vergüenza. Yo te pido que trates de asociar palabras, personas que te avergonzaron, las palabras que oíste en esa escena, las sensaciones en tu cuerpo que generó esa situación de vergüenza, pensamientos que asociaste en ese momento donde sentiste vergüenza o que estás asociando si es presente. Y que esa fotografía no sea solo una fotografía, sino sea una vivencia. Que sea una vivencia. A ver, ¿cómo vivo o cómo viví esa situación de vergüenza? Y no quiero exponer a nadie, porque me parece que son cuestiones muy íntimas y soy muy respetuosa de la intimidad, pero estoy segura que vamos a coincidir. Lo mismo hace con la culpa, ¿eh? Que vamos a coincidir que en esa fotografía de la vergüenza seguramente sentiste sudoración, sentiste que quizá tus cachetes se ponían colorados. Sí, dicen por acá, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien quiere decir qué sintió? ¿O lo puedo seguir diciendo yo? Incomodidad, impotencia, dolor, la respiración, hiperventilación, ¿no? La respiración, dolor. Y seguramente las fotos son todas distintas, pero lo mismo estamos sintiendo, ¿no? Sentimos que quedamos como expuestos, nos sentimos señalados. Fíjense el primer dibujito, ¿no? Un poquito intenta como rescatar esa escena de la vergüenza. Señalados, la posición hacia adentro del cuerpo, no esta, ¿eh? Porque si siento vergüenza no me paro así, como Fernando, que entra y parece que se lleva el mundo por delante. Cuando sentimos vergüenza estamos hacia adentro, los ojos caídos, el cuerpo encorvado, la cabeza hacia abajo. Miren, ayer veía un videíto de esos que llegan por casualidad, de unos nenitos que estaban cantando en una presentación de Navidad, chiquititos, creo que 6 añitos, 5, ¿no? Estaban todos así en las gradas y una canción de Navidad. Y adelante había una nenita que tenía un reno de peluche en la mano, otra acá con un vestidito y todos los nenes cantando ese villancico, ¿no? Bailando, moviéndose al compás de ese villancico.
La nena que tenía el peluche del reno, tenía el peluche, supongamos que este es el peluche acá, estaba así. Así como estoy para acá. Al lado de ella, que se comía el escenario, que bailó, hizo su show, totalmente distinto a lo que hacían los demás. ¿No? Cerraba los ojos, levantaba las manos y toda la gente llevaba la atención hacia esta nena que no tenía nada de vergüenza. Y estaba justamente parada al lado de la otra, que toda su postura mostraba que decían, por favor, bájenme de acá. ¿No? Y así es la vergüenza. Es una experiencia multisensorial. Todas las sensaciones en el cuerpo, en los pensamientos, la sudoración en las manos, el rubor en la cara, la hiperventilación, la postura, la cabeza, el cuerpo parece que se quiere hacer más chiquitito. Todo eso nos pasa cuando sentimos vergüenza. Puede pasar hoy, puede haberte pasado cuando es muy chiquitito, cuando fuiste muy chiquito, pero a la larga se arrastran todas esas sensaciones incómodas, de impotencia, de dolor, de molestia. ¿Y qué pensaron con respecto a la culpa? Vamos a la fotografía de la culpa. ¿Son las mismas sensaciones en el cuerpo? ¿Son iguales? ¿O son distintas? Son parecidas, pero no son iguales. Son parecidas. En algún momento se cruzan, ¿eh? Lo vamos a ver hoy a lo largo del taller. Pero la culpa, ¿no les duele con la culpa el pecho? ¿La culpa no nos conecta con la angustia? ¿Con esto que nos trae dolor acá? Y también en la cabeza, porque nos perturban los pensamientos. Sí, nos rosquea la cabeza todo el tiempo, ¿no? Como un pájaro carpintero. Vamos a trabajar hoy un poquito estos dos temas. Fue como introducirlos. ¿Saben para qué? Para que veamos que a todos nos pasa lo mismo. Para que no sientas vergüenza por sentir vergüenza, ni culpa por sentir culpa, porque a mí me pasó, me pasa, y evidentemente a todos los que hemos podido colgar una foto ahí, en algún punto pasamos por esa vergüenza. Así que universalmente hoy estamos unidos por dos palabras que nos incluyen. Que quizá las fotos sean totalmente distintas, pero lo que ha dejado esa escena en tu subjetividad, en tu vida, en tus pensamientos, en tu manera de ser, seguramente es muy parecido a lo mío o a lo que le pasó al que está al lado o atrás tuyo. Entonces, definamos un poquito lo que es la vergüenza. Yo traje algunas líneas por si alguno quiere anotar. Ay, perdón. Ahí. La vergüenza, les decía, es una experiencia multisensorial. ¿Sí? La vergüenza es física, es cognitiva, es vivencial, no es una experiencia intelectual, meramente intelectual. La vergüenza es social y es relacional, porque siempre surge en un contexto de relaciones humanas. Mayormente la vergüenza es la respuesta que tenemos ante la mirada de un otro. Esa mirada del otro que nosotros le damos una entidad tan importante como si fuera un gran ojo, ¿sí? Un gran ojo que nos observa, descubre algo de nosotros, que revela una intimidad que no queremos que se conozca, o que revela algún aspecto en el que me siento disminuido, disminuida, y ese gran ojo empieza a ser un poquito el regulador de mi propia identidad. Fíjense qué fuerte estamos hablando. De que esa mirada condicionante del otro, que me señala, como veíamos la imagen al principio, empieza a darme una identidad de quien dice que yo debo ser, no de quién soy. La vergüenza es como una ruptura en nuestro campo. Pensémonos como un campo de relaciones. Nuestra vida es un campo, una topografía, un territorio que nos conecta con muchos campos.
con el de mis padres, el de mis hermanos, el de mis vecinos, el de mis amigos, el de la escuela, el del trabajo, el del barrio, el de los pibes de la esquina, con todos esos campos. Mi campo, cuando la vergüenza lo invade, se rompe. La vergüenza ocasiona una ruptura en ese campo de vivencias y de relaciones y de experiencia entre el mío y el de los demás. Cuando empiezo a sentir vergüenza por algo, ese campo en el que yo me movía tranquilamente y libremente se rompe. Y si no trabajo en repararlo, ando por la vida con mi campo roto. Y ese campo roto de relaciones lo traslado a la ruptura de un montón de otras cosas. ¿Se entiende la fuerza que tiene la vergüenza? Rompe mi campo personal, mi topografía, mi posibilidad de vivir plenamente en el lugar donde estoy, sea quien sea, haya nacido donde haya nacido, sea de la nacionalidad que tenga, sea de la clase social que tenga, sea con la familia que tuve. Cuando la vergüenza empieza a condicionar eso, todos esos conceptos en mi vida se rompen. Es una sensación de quedar al descubierto, es un malestar. Alguien dijo, es incómoda la vergüenza. Es un malestar conmigo misma, pero que tiene que ver con cómo me ven los otros. Por eso decimos que es relacional. Porque ese malestar conmigo es conmigo, pero tiene que ver con cómo me ve el otro. Es un temor al desprestigio la vergüenza. Es un temor a quedar desprestigiado. Cuando la vergüenza entra, me siento disminuida en algo. En lo físico, en lo económico, en lo familiar, en lo que sea, en lo intelectual. Es un desprestigio. La vergüenza me pone en el lugar del desprestigio. Esto es la vergüenza, si la tuviéramos que definir. Y podríamos seguir asociando más ideas. Pero esto es la vergüenza. Miren qué fuerte que es. Miren cuántas cosas podemos asociar. Pero sobre todas, yo quiero que te quedes con la idea de que la vergüenza es social. La vergüenza tiene que ver con la presencia de un otro. La vergüenza tiene que ver con mi manera de vincularme con esos otros y lo que los otros piensan y dicen de mí en algún aspecto. Cuando eso entra en mi campo, que estaba en armonía, y entra alguna situación que me deja en desprestigio, se rompe todo. Y vamos a ver ahora qué cosas pasan. La primera, entramos en este modo disimulo que le digo yo, ¿no? Trágame tierra. ¿Lo dijeron alguna vez? ¿Dijeron alguna vez trágame tierra? Más de una vez. Esa sensación de querer escondernos, de ya no quedar más al descubierto, como la nenita que les decía del video, ¿no? Era que el reno ese tratara como de cubrirla toda porque no quería ni ser vista. Y entramos en el modo disimulo, porque no queda acá la vergüenza solamente. Empiezan a generar en nosotros un montón de conductas y de pensamientos y de emociones y de sentimientos a consecuencia de que yo quisiera que me trague la tierra, pero no me puede tragar la tierra. Entonces, como la tierra no me traga, tengo que empezar a arreglármela de cierta manera para ver cómo hago para lidiar con esa vergüenza. Porque es tan fuerte el empuje de la vergüenza que me lleva a cambiar mi identidad. Me lleva a querer ser otro, ser un otro para los demás. Y empiezo a metamorfosearme, ¿no? En función
de lo que los demás necesitan ver de mí. Y pierdo mi autenticidad, pierdo mi integridad, pierdo esa espontaneidad de ser yo así como soy, porque no puedo tolerar quedar expuesto. Y hay como algunas tendencias que tienen que ver con esto. Bueno, ni hablar hoy, ¿no? Todo lo que nos expone. Más que nunca hoy la mirada del otro nos condiciona. Más que nunca. Por eso hay un libro, hay un título que no es mío, que se llama La hoguera de las vanidades, porque hay un filósofo que dice que hoy vivimos una hoguera de vanidades, donde arde la gente desesperada y descontrolada por intentar participar en un mundo donde valés si a la gente le gustas, donde tu identidad está marcada si realmente tenés muchos seguidores en Instagram, donde realmente tu identidad vale si muchas personas le dan un like a tu historia. Todo es tan público, que más que nunca quedamos expuestos a la vergüenza y a la mirada del otro. Más que nunca. Porque la seguridad personal termina dependiendo de las redes. Y es terrible, y esto se ve mucho en los adolescentes, cuando no pueden juntar la cantidad de admiradores y seguidores y empiezan a pensarse menos. Entonces, más que nunca hoy, y no quiere decir que en otros momentos la gente no lo haya vivido, pero esta sociedad posmoderna, consumista, que pone tan altos los estándares de lo que deberías ser, es tan alto, que claro, si yo no llego, siento vergüenza. Es tan alto ser importante porque va a depender de que seas joven, de que seas lindo o linda, de que tengas dinero, de que tengas una familia como, no sé, la de Messi y el cuerpo de Antonella, y que es, entonces es tan alto, tan alto, tan alto y cada vez más alto, que cuando yo veo eso me miro a mí misma y que siento vergüenza, porque no llego, porque mi familia no es como la familia de la revista Caras, mi cuerpo está muy lejos de cumplir los estándares de la belleza según esta sociedad. Mi nivel intelectual quizá no es tampoco como el de tantos genios que aparecen en la televisión teniendo todo tan claro. Y quizá mi voz no es tan importante como muchos de los que cantan y son famosos. Entonces, vivimos en una hoguera de vanidades que lo que genera en vos y en mí es sujetos avergonzados. Me da vergüenza que entren a mi casa, me da vergüenza que vean mi cuerpo, me da vergüenza que me escuchen hablar, me da vergüenza que vean quiénes son mis amigos, me da vergüenza que sepan quiénes son mis padres, me da vergüenza, porque lo que está marcado es llegar ahí arriba. Entonces, más que nunca, hoy vivimos, miren, o una sociedad muy acomplejada, muy deprimida, muy sumida en la vergüenza, o por otro lado, una sociedad que tapa todo de una manera impresionante, que maquilla sus debilidades, porque claro, si hago contacto con lo que me da vergüenza, quedo excluido. Y díganme si no les pasa. Yo no soy muy seguidora de las redes, a mí no me llama mucho la atención, pero sí lo veo con muchas personas que vienen al consultorio, especialmente adolescentes, perturbados en su identidad porque quizás no tienen tanto prestigio como otros. Lo veo mucho en el consultorio. El otro día hablaba con un chico que me contaba su historia, ¿no? Chico joven. Y él me decía, Miriam, vos sabés que a mí me daba mucha vergüenza que mi papá me vaya a buscar a la escuela. A mí me avergonzaba, porque yo veía a los padres de mis compañeros
y no sé, eran padres que iban de traje o que se bajaban de un buen auto o que abrazaban a mis compañeros cuando salían de la escuela. Y mi viejo dice, mi viejo era borracho. Y muchas veces dice, iba borracho a la escuela. Dice, yo, esa vergüenza, y hablaba un chico grande ya, un hombre, ¿no? Dice, yo esa vergüenza la tengo clavada dentro mío. Clavada dentro mío. Me acuerdo, dice, a mí nadie me decía nada, dice, porque nadie me decía nada. Pero yo sentía vergüenza, porque sentía que mi familia, mi papá, y que yo no tenía esos estándares. Y me acordaba hoy cuando preparaba esto, ¿no? Y podría contarles así muchísimas escenas, y quizá alguna resuena con algo que a vos te está pasando. Entonces, una cosa es asumirla y otra cosa es maquillarla. Yo te voy a compartir hoy algunas tendencias que surgen, ¿no?, de este modo disimulo que tenemos ahí. Usamos máscaras. Lo primero que tendemos a hacer cuando sentimos vergüenza es usar una máscara. Es usar una máscara que intente, y no digo una máscara de cotillón real, ¿no? Una máscara simbólica. Imagínense algo que cubra esa vergüenza. Y a veces detrás de la máscara de un terrible violento o una terrible escena de violencia, hay una persona que sufre mucho miedo y vergüenza. Y en vez de asumirlo, se tapa con vergüenza. Hace poquito vivimos algo de esto, ¿no? Personas o chicos, con toda esta historia que vimos que se hizo tan mediática, de estos chicos que salieron a mostrar su poderío y terminaron matando a otro. Yo pensaba, seguramente esos pibes son pibes que detrás de esa violencia tienen una terrible inseguridad personal. Una terrible inseguridad personal. Y disfrazan eso con la máscara de la violencia. Pensaba en algunas máscaras. Pensaba en la máscara de la vanidad. Muchas veces, detrás de una vida muy vanidosa, hay un terrible complejo de inferioridad que me da vergüenza. Me da vergüenza. Me da vergüenza sentirme inferior. Me da vergüenza sentirme quizá distinto físicamente. Me da vergüenza sentir que este cuerpo no tiene el estándar que tiene que tener. Entonces me vuelvo vanidoso, vanidosa. Para tapar esa vergüenza que hace que me sienta afuera. Pensaba en la máscara de el hiperresponsable. Esa persona que entra en un plano de perfeccionismo y de responsabilidad, ¿no? Y de exigencia, que muchas veces encubre la vergüenza que me da haber fracasado en algo o fracasar. Entonces no asumo esa vergüenza y la tapo con eficiencia. Y termino siendo esclavo de eso también. Pensaba en la máscara del hiperalegre. La persona que piensa, ¿vieron esas personas que parece que se llevan el mundo por delante de alegres y que siempre están pum para arriba? Que estallan de alegría todo el tiempo, que parece que nunca se conectan con la tristeza. Y a veces detrás de eso hay una gran vergüenza que estoy tapando ligado a mi depresión. Y en vez de asumirlo, lo tapo con una máscara. Ni hablar muchas de las cosas que pasan en estos temas que muchas veces nos llevan a adicciones, adicciones al trabajo, adicciones a sustancias, adicciones al alcohol. También son máscaras muchas veces. También si yo empiezo
a mirar por detrás de esa máscara que se presenta como un problema de adicción, eso es solamente un síntoma. Y si yo empiezo a ver por detrás de eso, hay un sujeto que ha sufrido mucha vergüenza de su historia que no ha podido resolver, o vergüenza a no pertenecer y terminar a veces en hábitos o conductas destructivas por la vergüenza que me da quedar afuera, por la vergüenza que me da no pertenecer, por la vergüenza que me da ser distinto al grupo y no poder tener determinación personal. Y lo que se ve es la máscara de algo más profundo, ¿se entiende? Algo que va más a la causa, que hay que resolver desde ahí para poder sanar todo lo demás. Y yo estoy segura que en medio de todo esto que estoy diciendo, vos estarás asociando tus propias vergüenzas, que yo no las conozco y no las quiero conocer. Veremos después de alguien que sí las quiere conocer o que las conoce. Pero todo esto que te estoy diciendo seguramente ya lo estás asociando con aquella primer fotografía que colgaste de ahí, del cuadro. Si nosotros seguimos en estas tendencias de no tratar profundamente con la vergüenza, pero enmascararla, encubrirla, estar preocupado todo el tiempo por lo que yo debería hacer, en vez de conectarme con lo que soy, ¿no? Lo que debería hacer con los demás y conectarme con lo que soy. Y empiezo como a ocupar el tiempo desenfocándome de mí mismo, termino construyendo casi una falsa manera de andar por el mundo, como un falso sí mismo, como algo que no soy, que soy lo que los otros quieren. Pero por estas tendencias pasamos todos. ¿Y saben qué? Nos estancamos personalmente. No desarrollamos lo que podríamos ser, nos estancamos, no crecemos, porque estamos tan preocupados por lo que los demás dicen que deberíamos ser, o por cubrir con máscaras un montón de cosas, que se nos va la energía en eso, obvio. Y no nos queda ni tiempo, ni cabeza, ni fuerza, ni concentración para poder descubrir lo que nosotros somos y hacerlo crecer. Entonces, ¿cómo tratar con estas cosas, no? Si tuviéramos que hacer como un punteo. Mira, yo anoté algunas cosas. En primer término, asumir lo complejo que es el ser humano. Somos complejos y somos imperfectos. Por más estándares que la sociedad ponga, o por más que haya muchos afuera, grandes ojos que quieran marcarte lo que deberías ser, mira, sos un ser complejo y tenés que partir de esta realidad. Somos seres en complejidad constante y en cambio constante. No somos perfectos ni acabados. Estamos en proceso. Y hay que poder bancarse que uno está en proceso, ¿eh? Hay que poder bancarse que soy una persona con complejidades. Porque el mundo nos marca que tenemos que ser perfectos. Entonces, primer punto, acepta esas complejidades. Empezá a pensar, sí, sacate de la cabeza que deberías ser de una manera para encajar. Segundo, trata de hacer contacto con lo que sos. Conocete. Muchas personas están tan atravesadas por lo que la vergüenza les provoca o les provocó en su historia, todo el tiempo desarrollaron un sí mismo más pendientes del afuera que del adentro. ¿Me explico? Más pendientes de lo que es el afuera que de poder conocerme y ver quién soy, de conocer mis potencialidades, mis capacidades, de saber lo que puedo hacer, lo que me gusta, lo que me interesa. Estamos tan enfocados en tapar la vergüenza y en cubrir lo que nos pasa que nos olvidamos de valorarnos, de aceptarnos, de conocernos. Palabras que parecen tan sencillas y sin embargo están tan lejos de mucha experiencia. Hoy antes de venir acá, la última paciente que atendía me decía, Miriam,
no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé lo que me gusta. Terrible. Un desconocimiento propio que lleva a esa persona a estar más pendiente de los demás que de sí misma. Entonces yo te voy a decir algo. Para empezar a tratar con la vergüenza, tenés que saber quién sos. Y hoy al final un poquito vamos a hablar también seguramente, Pablito, de esto. Somos únicos, irreemplazables, y somos seres humanos iguales a todos los seres humanos. Nadie vale más ni nadie vale menos. Y si no partimos de esta verdad, nos salimos de la autopista, derrapamos y empezamos a construir una personalidad que cuando llegan los 30, los 40, los 50, miramos hasta atrás y decimos como mi paciente, ¿quién soy? ¿Qué quiero? No sé, porque quedé pendiente de los demás. Otro punto, dejar la desesperación por ser otro. ¿Sí? Yo tengo que ser lo que soy y de ahí potenciar lo mejor que tengo, ¿eh? Y de ahí potenciar lo mejor que tengo. Pero desde lo que soy, haciéndome cargo de lo que soy. Y desde ahí ir hacia la mejor versión que puedo tener de mí. Porque hay una mejor versión. Revalorizar lo que somos. Y ¿sabes algo fundamental? Y con esto paso a la culpa. Revisar todos esos patrones de pensamiento que te quedaron grabados desde esa escena de vergüenza, actual o la que viviste cuando eras chico. Hoy se usa mucho la palabra bullying, ¿no? Como el extremo de avergonzar a un otro. O sea, hoy la vergüenza está en las aulas, en los barrios, en las familias, padres que avergüenzan a sus hijos, ¿cuántos? Hombres que avergüenzan a sus mujeres, mujeres que avergüenzan a sus compañeros. ¿Cuántas situaciones? Y a raíz de eso, todos los patrones de pensamiento empiezan a girar de manera equivocada. Entonces, una manera de tratar la vergüenza, entre todas las que dijimos hoy, es revisar esos patrones equivocados de pensamientos que quedaron sellados afuera, a fuego, y que te dijeron, no vales tanto como. Tu familia no es tan importante como. Tu cuerpo no es tan bello como. Tu intelecto no está tan preservado como. Tu vida social no es tan agradable como. Y empezás a asociar un montón de patrones de pensamientos equivocados que te anulan la existencia y que te empujan cada vez más a querer ser algo que no sos para pertenecer. Hay un autor que trabaja mucho un concepto que se llama el falso self, ¿sí? Es una palabra en inglés que justamente habla del sí mismo. La vergüenza te lleva a construir un falso self, un falso sí mismo. Y vas por la vida intentando tapar esas cosas con las que deberías tratar y de las que deberías hacerte cargo, aceptando lo que sos y tratando de desarrollar la mejor versión, pero no para los demás, sino para vos mismo. Y vamos al cuadro de la culpa. ¿Te acordás la foto que colgaste ahí de la culpa? ¿Te acordás las sensaciones que asociaste alrededor de la culpa? La culpa, yo digo, es prima hermana de la vergüenza, ¿no? Van juntitas. Pero si tuviéramos que definir un poquitito la culpa, no es igual que la vergüenza. ¿Sabes por qué? La vergüenza está muy ligado a lo relacional, a lo social. La culpa es una experiencia más íntima. Es esa vivencia que sentimos luego de darnos cuenta que hemos fallado en algo o que le hemos fallado a alguien. La culpa viene como a surgir entre ese conflicto de un deseo de algo que quiero hacer, que tengo ganas de hacer, y una prohibición de lo que no se debe hacer o no se debería hacer. Y la culpa surge en el conflicto entre esas dos vertientes. Cuando resuelvo
hacer lo que quiero, lo que deseo, pero que no debería haber hecho. ¿Se entiende? Y que no debería haberlo hecho por principios morales, éticos, por convenios familiares, por cuestiones de conciencia, por lo que sea. La culpa aparece ahí como un dolor psíquico. Por eso se acuerdan la fotito que había puesto yo de alguien como dolido, y ustedes habrán asociado las emociones de ustedes, ¿no? Como esto también. Uy, la que me mandé. Uy, la que hice. La culpa surge cuando me doy cuenta. Es un darme cuenta. Es algo que surge cuando me doy cuenta de que algo de lo que hice me desaprueba. Que no está bien, que no estuvo bien. Muchas gracias. Ahora, ¿qué les parece? ¿Es necesaria la culpa? ¿Podemos andar por la vida sin sentir culpa? Es necesaria. Sería terrible que no sintiésemos culpa por nada. Sería peligroso. ¿Saben que hay personas que no sienten culpabilidad por nada? Hay sujetos cuya estructura de personalidad perversa, psicopática, no les genera culpa nada. No son sanos. Y se esconden, ¿no? Abajo de un sillón, abajo. Es propio de la especie. Entonces, en cierta manera, no estoy diciendo que sentir culpa esté mal. La culpa está buena en cierta medida. ¿Por qué? Porque te debería llevar a una toma de conciencia. Yo digo, menos mal que sienten culpa, porque si no sintieran culpa estaríamos ya en el orden de algo muy enfermo. Y de hecho, basta prender la tele para darnos cuenta en un montón de noticias de personas que hacen mucha maldad a la humanidad y no sienten culpa por eso. Entonces la culpa tiene un aspecto positivo. Tiene un aspecto saludable. Y vos pues, ay, Miriam, ¿qué venís a decir que la culpa es saludable? Hay un aspecto positivo. Sí, hay un aspecto saludable. ¿Sabes por qué? Porque la culpa te lleva a una toma de conciencia de lo que está mal, de lo que hiciste mal. Pero por otro lado, la culpa tiene también un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque muchas veces asumir esa responsabilidad cuesta. Entonces también aparecen algunas tendencias que no son las máscaras, pero niego, vivo la vida negando lo que hago o lo que hice mal, lo oculto, lo oculto y ando por la vida sintiendo culpa, pero no tratando con eso, no poniéndolo en palabras con alguien para tratarlo. Lo niego directamente o lo lleno de justificaciones, de bla, 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 bla. No, yo lo que pasa es que lo que hice lo hice porque bla, 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 y racionalizamos y nos justificamos, nos llenamos de justificaciones. Sentimos culpa, no digo que no la sentimos, pero al igual que la vergüenza, tenemos tendencias que no la resuelven, que la agudizan, que nos hacen esclavizar más. Porque en el fondo, por más que niegue lo que estoy haciendo mal o lo que hice mal, o lo que me hace mal, por más que lo justifique, por más que lo oculte, por más que trate de taparlo y ponerlo debajo de la alfombra, yo y solamente yo sé que cargo con ese picoteo en mi cabeza, como dijo mi amigo acá, que todo el tiempo está diciéndome, hay algo que tenés que arreglar, hay algo que no está bien, hay algo que no va. Esto no debería haber pasado. Y yo y solamente yo lo sé. Pero a veces es difícil hacernos cargo, ¿eh? No es fácil. Porque hacerme cargo implica responsabilidad adulta. Vieron que los niños a veces no se hacen cargo, muchos de ustedes acá son papás, ¿no? Y los niños no.
yo no hice esto, no, y te lo niegan, y vos que sos mamá sabés. Pero es una conducta hasta infantil también. Ahora esa conducta infantil es terrible cuando como adulto la tenemos y la llevamos como costumbre en la vida adulta y no nos hacemos responsables de las cosas. Una manera de tratar con la culpa es responsabilidad. Es hacernos responsables, es hacernos cargo de que nos equivocamos, porque ¿sabes qué? Te vas a equivocar. Es parte del error. Y el problema en sí no es equivocarte, el problema es no hacerte cargo para reparar y para entender que hay una nueva posibilidad, para volver a intentar. Mire, se pasó, la historia pasó de épocas muy culpógenas. Dicen que la época victoriana, los que saben acá de historia, era una época muy culpógena, ¿no? Todo se censuraba, todo estaba mal, todo estaba prohibido. Y quizá hoy vivimos una época donde parecería que sentir culpa es pasado de moda. Y ya hasta se llega al cinismo muchas veces, a la irresponsabilidad, al no me importa nada. Entonces, ni una cosa ni la otra. Porque muchas veces también estar todo el tiempo sintiendo culpa por lo que hicimos nos deja atrapados y te lleva al fracaso. Vos quizá estás acá hoy con una mochila de culpas, con una vida atravesada de cosas y de malas decisiones que fuiste tomando una y esa te llevó a la otra y esa te llevó a la otra, y hoy mirás tu vida y decís, ay, mi madre, lo que hice. ¿Cuántas cosas podría haber evitado? Y mirá lo que llegué. Mirá cómo está mi vida, destruí mi familia, destruí mi salud, destruí mis relaciones. Y quizá vivís con la culpa. Y esa culpa es un castigo que tenés interno todos los días y que lo único que hace es llevarte a sentirte un fracasado. ¿Sabes? No está puesta la culpa en tu vida para que te sientas un fracaso. La culpa está como una luz de alerta en tu mente y en tu corazón para que trabajes en eso, para que te hagas responsable de eso. Algunas culpas vienen casi heredadas, ¿sabes? Porque te dijeron o te hicieron cargo de muchas cosas. Yo a veces veo muchos padres cómo tratan a sus niños, ¿no? Por tu culpa no pude ver el último gol de... Por tu culpa no pude disfrutar de la vida, por tu culpa. Y ese pibe crece pensando que es culpable de lo que los padres no pudieron resolver. Por tu culpa mi matrimonio fracasó, por tu culpa tu padre me dejó y por tu culpa... Y esa culpa no es por algo que vos hiciste. Esa culpa es por lo que otros hicieron y heredaste. Y esa también es una culpa real. Y hace que vivas la vida sintiéndote un fracaso. La culpa es una luz que tenemos en nuestra conciencia para volver a empezar. Para entender que podemos hacer nuevas las decisiones y que hay posibilidad. Y quiero cerrar, ¿sí? No me quiero extender más, con algunas palabras. Cuando perdemos contacto con nosotros mismos, dice el final de esta exposición, bueno, de quiénes somos y lo que hacemos, nos alejamos de la posibilidad de cambiar y desarrollar. Y hay palabras sanadoras, que seguramente lo dejo picando para Pablo, ¿no? Que va a terminar esta exposición. Tanto para la vergüenza como para la culpa. Yo te regalo estas palabras, quisiera que te las lleves como un regalo que traigo hoy para tu corazón. Amor, perdón, gracia, oportunidad y restauración. Que no te vayas, dijo Fer, como entraste. Quizá hoy entraste acá avergonzado por tu historia o entraste lleno de culpas. Si vos podés bañar esas fotografías, alrededor de esas fotografías, bañarlas con estas palabras para vos mismo. Amor, perdón, gracia, oportunidad y restauración. Yo puedo asegurarte
que vas a hacer contacto con vos mismo desde un lugar saludable y no desde un lugar enfermo. Hoy cuando Fernando empezó la bienvenida dijo, quizá no creas en Dios, pero sí seguramente podés creer que tu vida puede ser una vida saludable. Una vida saludable. Que no estás destinado ni determinado por la vergüenza y por la culpa. No te creas eso, no te lo creas. Tu vida puede sanar hacia una persona auténtica que pueda mostrarse como es al mundo, más allá de las complejidades que tiene, y como una persona que volvió a empezar todas las veces que se equivocó, todas las veces, y que pudo volver a empezar, y otra vez puede volver a empezar, porque tiene conciencia de lo que hace mal, y no una culpa que lo castiga y que lo encarcela y que lo frustra. Podríamos seguir hablando toda la noche, pero me van a matar porque es re tarde. Pero voy a dejarle ahora el lugar a Pablo para que él les muestre a esta persona que seguramente va a cambiar también el corazón. Y después hacemos preguntas si hay tiempo. Gracias, Miri. Buenas noches a todos. Seguro como yo, muchos se han sentido identificados. Y dice la palabra de Dios en esta noche, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiero decirte en estos momentos que la historia de la humanidad comenzó sin vergüenza. Cuando Dios pensó en vos y en mí y en los primeros seres creados, Adán y Eva, ellos no tenían vergüenza. No sabían lo que era el sentimiento de vergüenza y mucho menos de culpa, de culpabilidad. Pero un momento en la historia universal donde en esta voluntad de decidir, el hombre y la mujer le dieron la espalda a Dios y trajo esa vergüenza al corazón, al alma. Pero es algo que yo quiero presentarte en esta noche que es liberador, libera, limpia, sana, restaura. Y es lo que Dios hace con nuestras vergüenzas, con nuestras culpas. Yo pensaba, yo meditaba en todo lo que Miri estaba compartiéndonos, en esas dos imágenes, ¿sí? Y no dejé de seguir pensando, no sé si te pasó a vos, pero la seguía escuchando y seguía pensando en las imágenes. No una, muchas de la vergüenza y muchas de la culpabilidad. Quizás la balanza puede ir más a la vergüenza o a la culpabilidad, pero el punto aquí es el siguiente. La palabra de Dios me hizo pensar, me hizo meditar en este término que muchos conocemos, el término vergüenza ajena. ¿Cuántos lo conocen? Vergüenza ajena. ¿Alguna vez te pasó el sentir vergüenza ajena? Bueno, eso es algo que viene evidentemente de que somos seres creados por un ser que es Dios, que vivió eso en carne propia. Porque Dios, en la persona de Cristo, su Hijo, sintió eso, supo eso. Porque Cristo, como dice su palabra, se hizo cargo de la vergüenza y de la culpabilidad que trae el pecado a un ser, a una persona. Desde un niño chiquitito hasta el más adulto, Dios lo que hizo fue hacerse cargo de esas vergüenzas. Y la realidad de las cosas es que vos y yo nunca vamos a saber de la verdadera vergüenza y de la verdadera culpabilidad. ¿Sabes por qué? Porque ya Él la saldó. Ya Él
pagó esa deuda total y completa que generaba la vergüenza y la culpabilidad por el pecado. Es muy interesante cuando vamos a este libro, la Biblia, puntualmente el libro que te estoy leyendo, que es el libro de Romanos, capítulo 8, en donde aquí el apóstol Pablo está hablando de que no hay ninguna condenación. Porque si hay algo que la culpabilidad significa o se traduce, es eso, es condenación, sentir condenación, que estamos destinados a pagar por algo que hicimos. Y eso es justicia, eso es justo, como bien decía Miri, que la culpabilidad, si la miramos desde la perspectiva correcta, es sana, porque nos hace responsables. Pero el punto aquí es que ni vos ni yo podíamos arreglar el problema de la condenación que el pecado generaba. Porque el pecado condena, porque el pecado culpa. Pero no solamente el pecado condena y culpa, sino que el pecado controla. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Estamos controlados por la vergüenza, estamos controlados por la culpabilidad. Pero viene Cristo y nos dice en esta noche que en Él no hay ninguna condenación. No hay algo que se ponga delante de Cristo y después de Cristo o antes de Cristo, porque en Cristo no tenemos culpabilidad, porque Él se hizo cargo de eso. Él pagó esa deuda que nos separaba, que nos condenaba, que nos condicionaba a una vida continua de fracaso, de desolación, de tristeza, de sentir ese pesar, de decir, de vuelta estoy haciendo lo mismo y ahora ¿qué voy a hacer con mi vida? Esos sentimientos, esa expresión, no sé lo que quiero. O ese sentimiento que se traduce en palabras de no puedo, no puedo. Es que vos no sabés, yo no puedo. Pero aquí vamos viendo o vamos presentando una persona que se llama Cristo. Y Cristo es poder para liberar, Cristo es poder para perdonar, Cristo es poder para restaurar, Cristo es poder para sanar, Cristo es poder para limpiar, Cristo es poder para dar propósito a una vida. Eso es Cristo. Y eso es lo que queremos ofrecer a cada una de las personas con las que nos vamos a topar en la vida, porque es lo que hemos experimentado. Personalmente, tengo mucho tiempo por la gracia, palabras que mencionaba ahí Miriam, gracia, misericordia, amor, perdón, restauración, que no experimento la vergüenza. Y vos decís, ¿y cómo? Porque estoy en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estar en Cristo, no solamente experimentar ese perdón, esa paz, esa presencia de Cristo salvándome de mí mismo y haciéndome conocer, pero a través de Él, de quién soy, cuál es mi identidad desde esa creación caída. Sí hubo un fracaso en el pasado, pero que el mismo Cristo vino y dijo, yo voy a pasar esa vergüenza por una desobediencia ajena. Y vino Cristo a una cruz, que no quedó ahí la cruz, sino que hubo una resurrección por delante. Y sorbida fue la muerte en victoria. Cristo venció aquello que nos avergonzaba, que es el pecado. Y por eso te presentamos hoy esta persona. Estar en Cristo es tener a Cristo en el corazón. Pero no solamente es tener a Cristo en el corazón, sino es darle a Cristo la oportunidad de que sea Cristo el que controle mi forma de pensar, mi forma de sentir. Y Él va cambiando esos pensamientos negativos. Esos pensamientos de no me acepto, no me gusto, no me gusta mi nariz, no me gusta porque tengo tan poco pelo, no me gusta la casa donde yo nací. Todo eso Cristo va cambiando y se vuelve una aceptación sana. No haces una fiesta, claro que no. No se trata de hacer una fiesta por el pasado que nos tocó vivir. Pero sí se trata de una aceptación sana. Pero yo te quiero decir algo, Cristo lo hace eso. Cristo trae esa aceptación, ese reconocimiento, ese cambio de pensamiento, de actitud hacia la vida. Cristo lo trae. Cristo todos los días
nos da, como veo en este texto, dice este texto y concluyo, ahora pues. Y este ahora pues es el aquí y el ahora, de Cristo para vos, de Cristo para mí. Quizás hoy es tu primera vez en contacto con una charla como esta, en donde estás escuchando de Cristo y de su obra en favor tuyo, haciéndose cargo de esa vergüenza, de esa culpabilidad, de esa condenación, de ese control interno, que Él te quiere liberar, Él te quiere limpiar, Él te quiere restaurar, Él quiere depositar en ti lo que Él es, su esencia, su amor, su verdad, que es liberadora. Eso lo hace Cristo y solamente Cristo. Pero no solamente eso, sino quiere depositar en vos lo más preciado que un hijo de Dios que cree en Cristo y sabe de lo que estoy hablando, tiene. Es una relación con Él. Porque el aquí y ahora me conecta todos los días con esa relación, con lo que Él es, con lo que Él piensa, con lo que Él siente hacia la vida. Si vos mirás la vida a través de lo que es Cristo, su palabra y una relación con Él, claro que la vida no va a ser color de rosa, eso no existe. Pero lo que sí existe es una vida de paz. Existe eso. En medio de una circunstancia quizás completamente compleja. Y vos quizás hoy estás en esa situación completamente compleja. A Dios le encantan esas circunstancias. Dios es especialista en lo complejo, en lo complicado, porque sabe que eso es el pecado. El pecado es complicado, el pecado es complejo. Pero Dios sabe cómo tratar con la complejidad. Dios sabe qué hacer con aquello que como hombres comúnmente sentimos una impotencia espantosa. Pero Dios dice, calma, yo sé cómo tratar con eso. Yo sé cómo tratar con la rebeldía. Yo sé cómo tratar con la depresión. Yo sé cómo tratar con la imagen para generar una seguridad equilibrada de nunca creerte más. Yo sé cómo tratar con el destino de las personas. Yo sé qué decir en cuanto a lo que la persona tiene que ser en un futuro. Yo sé. Pero todo comienza con ese aquí y ahora de estar en Cristo, de tener a Cristo en el corazón. Hubo un momento en la historia universal de la humanidad en donde hubo un aquí y un ahora. Un antes y un después. En mi vida fue un 13 de febrero de 1988. 13 años de edad. Una familia destruida. 3 hermanos adictos a las drogas. Uno de mis hermanos asesinado en una cárcel, la cárcel de Caseros a la cual pude entrar. Huérfano de papá y de mamá. El séptimo de 7 hermanos, el más chico de todos. Viendo mi vida como una película de terror. Imagínate si no sabía lo que era sentir vergüenza. A mi casa llegaban los policías y vaciaban la casa, hacían un desastre en mi casa. Si no tenía sentimientos de vergüenza, claro que sí. Pero no estoy presumiendo nada de eso. Te estoy compartiendo un testimonio de lo que fue un momento, un aquí o una hora, porque hubo un momento en donde yo llegué a un lugar, a un campamento de jóvenes, en donde vi jóvenes felices, diferentes, contentos, sin mentir, sin decir groserías, sin hablar con doble sentido, con ánimo, con ganas de vivir la vida. Yo no quería vivir la vida, yo me quería morir. Porque yo sabía que igual estaba destinado a hacer lo mismo que mis hermanos, o peor quizás. Pero hubo un joven que me habló de Cristo y que me confrontó con mi problema número 1, que es el pecado, y con mi eternidad y con mi destino, y me habló de la esperanza que Cristo puede dar, que Cristo sigue dando. Y ese día, 13 de febrero de 1988, tomé la primera decisión más importante de mi vida, decirle sí a Cristo, aceptarlo en mi corazón, pedirle perdón, decirle que venga a mi vida. Y es lo que hoy quiero decirte, decirle sí a Cristo. Y decirle siempre sí a Cristo. No andes de otra forma más que en Cristo. Así no vas a tener vergüenza. Así vas a experimentar una conciencia que te va a dictar siempre qué está bien y qué está mal.
Y te va a liberar de esa culpa negativa, esa culpa mala, porque hiciste algo malo y no te estás haciendo cargo. Y eso sí está muy mal. También tenemos que arrepentirnos de eso. ¿No les parece? Así que vamos a orar. Vamos a buscar a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestras cabezas. Y si vos estás acá y tu vida hoy siente esa vergüenza y esa culpabilidad, yo te quiero decir que en Cristo no hay condenación, porque Él ya pagó la deuda. Ya se hizo cargo de vos antes de que vos lo conozcas, antes de que vos creas en Él. Quizás sabías de Él, pero no sabías todo lo que Él es y ha hecho por vos. Yo te quiero pedir que hagas esta oración. Por favor, tómate estos segundos para decir esto. Ahí donde estás, habla con Dios. Repetí esto que yo voy a decir en dependencia de Dios. Decile así a Dios: Dios mío, me acerco a ti para reconocer que soy un pecador o una pecadora. Dios mío, yo te quiero pedir perdón. Yo te quiero pedir perdón por mis pecados. Te quiero pedir perdón porque miento. Te quiero pedir perdón porque me enojo. Te quiero pedir perdón porque hago cosas que te ofenden a vos. Perdóname, Dios. Gracias, Dios, porque puedo escuchar que en Cristo no hay condenación. Decile, por favor: Cristo, gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias porque al morir por mí pagaste mi deuda. Gracias, Cristo, por salvarme a través de lo que hiciste por mí. Decile: Cristo, por favor, limpiame el corazón con tu sangre. Cristo, entra en mi vida, sé mi salvador personal. Vení a mi vida, Cristo, por favor, sálvame. Te necesito, Cristo. Quiero estar en esta vida acá, Cristo, teniendo una relación con vos. Gracias por regalarme la vida eterna, porque estás vivo, Cristo. Gracias porque venís a mi vida como uno de los regalos más importantes, Cristo. Y gracias porque me librás de la condenación eterna, de irme al infierno, y me das el cielo como un regalo. Gracias porque, Cristo, hoy y ahora te puedo tener en mi corazón y para siempre. Si vos le pediste a Cristo esto, yo quiero saberlo. Yo quiero saberlo. No hay nadie viendo, las cabezas están inclinadas, los rostros inclinados, ojos cerrados. Yo quiero darle gracias a Dios si vos oraste conmigo esto. Indícamelo con tu mano levantada, por favor. ¿Quién oró esto en esta noche? Levanta tu mano ahí donde estás, en tu lugar, si alguien lo hizo. ¿Alguien oró así esta noche? ¿Hubo alguna oración de salvación? Muy bien. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por la experiencia que tenemos en la persona de Cristo. Y gracias, Dios, por generar esa liberación de esa condenación, de esa culpabilidad a través de la persona de Cristo. Yo te ruego, Dios mío, si hay alguien que está luchando todavía aquí con su pasado o con su presente, que tú de aquí a que nos vayamos, aún en las charlas personales, tú puedas generar una convicción interna de que esta persona o las personas, tanto aquí como conectadas, no cierren este momento sin una decisión importante en la seguridad de tener a Cristo en su ser. Y también aquellos que ya tienen a Cristo, Dios, que sigan viviendo en Cristo, no dándole lugar a la carne, a esto que quiere controlarnos siempre, sino aquello que Cristo vino a dar, que es libertad, que es vida, que es paz, que es gozo. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Pablo.
Y ¿sabés qué pensaba mientras escuchaba a Pablo? Que ninguno de los que estamos acá adentro en esta noche tenemos la excusa de decir, yo no sabía. Yo no sabía esto que escuché hoy. Ninguno tiene la excusa de decir, yo no sabía que Cristo murió para salvarme. Yo no sabía que si no lo recibía me iba al infierno. Ninguno tiene esa excusa desde hoy. Porque hoy escuchaste el mismo evangelio que escuchó Pablo en el año 88, que escuché yo en el año 93, tirado en una esquina, donde la sociedad me había dicho, en el DNI me pusieron ITS, inútil para todo servicio, por ser un drogadicto y un portador de SIDA, era lo que la sociedad me había destinado. Él en el 88 en un lugar, yo en el 93 en la calle, y acá hay muchos que en distintos lugares pudieron conocer a Cristo. Ahora no nos pusimos de acuerdo para decirte que es lo mejor que nos pasó en la vida. No nos pusimos de acuerdo que somos felices en Cristo. Es la verdad, querido. Y si seguís viviendo de esa manera, lo único que vas a lograr es dolor, dolor y más dolor. Por eso no te vayas como entraste. Andate con Jesús en esta noche. Quizás no te animaste a levantar la mano por vergüenza. ¿Qué van a decir? Pero quizás oraste en tu corazón diciéndole, Jesús, salvame, porque no me quiero ir al infierno. Bueno, eso es lo importante, que hayas orado con el corazón. Quizás Pablo no te vio con la mano levantada, pero Cristo te vio y te perdonó si lo hiciste de corazón. Gracias a Dios por esta noche. Antes que todos se vayan, vamos a tener algunas preguntas. Sé que los del Zoom van a tener que seguir escuchando ahí. Hay 59 dispositivos en el Zoom y acá somos 100 y pico. Somos una banda, en términos que vos me entendés. Somos una rebanda. Y damos gracias a Dios por eso. Pero antes que todos se vayan, después queremos hacer una foto para tener recuerdo de todos, pero ahora queremos hacer este tiempito para preguntarle a Miriam. Miriam, hay un micrófono para que Gaby, el que quiera preguntar, levanta la mano y Gaby se acerca con el micrófono y le pasa para la pregunta. Miriam. Bueno, ahora es momento de vencer la vergüenza, ¿no? Bueno, quizá alguno se quedó, seguramente habrán quedado dudas, preguntas. No sé si tengo las respuestas, pero intentemos, intentemos. Hola Miriam, ¿cómo te va? Hola. Yo quería saber, porque mientras íbamos, si una vergüenza te tergiversa, ¿cómo tenemos que hacer cuando tenemos varias vergüenzas? Porque ahí se complica más. O sea, si tenés una vergüenza, ¿no? Estaba todo claro lo que explicaste. Pero al tener varias cosas de las que avergonzarte en la vida, se complica un poquito más. Con respecto a la culpa, te quería preguntar cómo tenemos que hacer cuando los demás manejan la culpa para manejarnos la vida. Claro, bien. ¿Entendés? Porque hay muchas veces que, en mi caso personal, ponerle mis hijos muchas veces me recriminan aún hoy, ya de grandes, el que vos te fuiste, que no estuviste, y sobre eso actúan en mi vida como me tenés que dar esto porque cuando yo era chico vos te fuiste. Claro. Y hoy me lo tenés que dar porque sos culpable. Claro. Y es una situación que aprendieron a manejarme desde que ellos son chicos con eso. Bien. Sí, es muy buenas tus preguntas. Y voy a empezar por esto de la culpa como un control, termina siendo. La culpa como un control. Entonces ahí está el punto donde no le cedas autoridad a ese control que la culpa quiere generar sobre vos. Porque en esa demanda que tus hijos te hacen, hay una herida que ellos tienen que sanar, ¿no? No sé tu historia, pero habrás reparado con ellos. Vos en algún momento algo hiciste mal y lo reparaste con ellos a través del diálogo, de pedirles perdón, o habrás tenido tu trabajo reparador. Ya está. Ahora, los que tienen la herida son ellos. Y los que tienen que trabajar con esa herida son ellos, porque vos ya intentaste reparar. Vos ya hablaste, ya pediste perdón, ya cambiaste la conducta. Vos ya no estás controlado por esa culpa. Mucho tiempo sí estuviste, eso fue un mecanismo de control. Ahora ya no.
Entonces el tema es a quién le das vos la autoridad. Si se la das a tus hijos y a la herida que tus hijos tienen, o si esa autoridad se la das a este Dios que te perdonó y con quien vos reparaste esa culpa por lo que como papá no pudiste sostener, ¿sí? Y que te liberó de eso que hiciste mal. Eso por un lado. Y el tema de la vergüenza, vos me preguntás cómo tratar con muchas vergüenzas. Mayormente en ese campo que yo hablaba, hay como algunas cosas en común por las que sentimos vergüenza, ¿sí? Y hay otras por las que no. Entonces quizás revisar si son muchas vergüenzas o si más o menos todas tienen que ver con un punto, con algo que las une. ¿Me explico? Claro, claro. ¿Será que hay algo en común? Es la pregunta, que vos tenés que hacerte. ¿Será que hay algo en común en todas esas cosas que van sumándose, que me avergüenzan? Tratar de buscar si hay algún factor en común. Yo creo que seguramente hay un factor en común. Y ahí es donde hay que trabajar. Ahí es donde hay que trabajar. Porque evidentemente sigue habiendo cosas que determinan una manera tuya de manejarte equivocada. O patrones de pensamiento que asocias a eso equivocados, porque te dan vergüenza, ¿sí? Si son cosas que tienen que ver con tu ser, con tu personalidad, si son cosas que haces, está ligado a la culpa. Y se trata de otra manera. ¿Me explico más o menos? ¿Sí? Bárbaro. Dale. Hola. Ya tengo Ya te vergüenza. están haciendo Ahí sentir está. vergüenza, Sí, ¿viste? Para ponerte en tema. es verdad. No, a ver, ojalá que pueda formular bien la pregunta. ¿Qué pasa con aquellas personas que... ha- Ahí va. Que hacen las cosas, hacen cosas que ellos saben que están mal, eh, y al principio se sienten culpables porque las hacen, pero se termina siendo un hábito y ya no se sienten culpables y se convierte en un ciclo. ¿Qué pasa con esas personas? Se convierte en un ciclo, digamos. Lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y ya llega un punto que no sienten culpa. Lo que decís, yo digo, cuando se hace un callo, ¿no? En la conciencia, se hace un hábito. Muy bueno lo que dijiste. ¿Qué pasa? Claro, cuando al principio hay algo que estás haciendo mal, que sabes que está mal, que te carcome, pero después como ya lo hiciste una vez, 2 veces, 3 veces, termina siendo un hábito, ¿no? Y el hábito termina dando identidad. Ese es el gran peligro. Ese es el gran peligro, porque claro, te volvés insensible. Sí, por eso Pablito hablaba tanto recién del engaño al que puede llevarnos esa culpa, porque terminamos siendo lo que hacemos. Porque para llegar a ese punto vas acomodando un montón de situaciones, vas mintiendo, vas encubriendo, vas tapando, vas tratando de que nadie se dé cuenta, vas respondiendo con una mentira que te lleva a otra mentira. O sea, es todo un proceso de engañar a los demás y de autoengañarte, a tal punto que eso afecta a tu identidad y terminás siendo ese hábito que te domina, terminás siendo esa conducta que no está buena. Ahora te voy a decir algo, siempre en un punto vos sabés que eso está mal. Porque esto es propio del ser humano y porque creemos que Dios es el autor de nuestras conciencias. Y es ahí donde Dios va a seguir buscando siempre, siempre. Podés engañar a todo el mundo, podés engañarte a vos mismo y terminar tomando la forma del hábito. Conozco un montón de personas. Conozco personas que han tomado el hábito de consumir alcohol descontroladamente y terminan siendo alcohólicos. Empezó con un hábito. Conozco personas que empezaron viendo por descuido algo de pornografía y terminan atados
a la pornografía sin poder dejar de vivir sin consumir pornografía. Conozco miles de historias que empezaron, como vos decís, con algo que primero les remordió la conciencia, pero después se entregaron a eso. Se entregaron, no trataron con eso. Y terminan siendo el hábito. Pero para llegar a eso, hubo todo un proceso de engaños, de mentiras, de encubrimientos, de doblarse a uno mismo, de no ser íntegro, de no poder, y entregarse y rendirse. ¿Qué se hace con eso? Volver a empezar. Tratar en el primer punto, ahí donde empezaste, volver a ese lugar y arrepentirte. Y pedir ayuda. No todas las cosas se pueden solos. Yo creo que nadie se salva solo. Y pedir, no tengas vergüenza de pedir ayuda, no tengas vergüenza de decirle a alguien, estoy viviendo esta situación. Y quizás nadie se imagina que estás en eso, no importa, no importa. Busca ayuda. Arrímate a alguien con quien sientas confianza y decirle, esto es lo que soy verdaderamente, no lo que muestro. Y ese es el primer paso para tratar. O, bueno, el otro paso es entregarte a eso, sí, toda la vida. Pero una vida que después se va a cobrar hasta resultados en lo físico, porque te enfermas. Uno no puede vivir muchos años vendiendo una imagen. En un punto el cuerpo enferma. Hablabas de la confesión. Yo creo que algo que rompe un patrón es aprovechar el momento de decir, bueno, necesito hablar con alguien. Y el solo hablar con alguien va despejando muchas cosas, el solo hablar. Tal cual. Y llamar las cosas por su nombre, que eso Claro. también es a veces es un tabú. Claro, No le quiero decir a esto lo que es, claro. pero eso es un autoengaño. Auto. Y la verdadera confesión empieza. Y eso rompe patrones, esquemas. Exacto. Es más, la Biblia nos aconseja a confesar a Dios sobre todas las cosas, pero también a personas que tienen la capacidad de saber escuchar, tienen la discreción de no publicarlo, porque esto es Claro. muy importante, y tienen el consejo sabio Ujú. para guiarte en los pasos que debes ser para que no caigas en ese círculo vicioso y busques el círculo virtuoso, Claro. que es liberarte, es salvarte de Liber- esa situación. Y Pero es creer, eso. y creer que podés cambiar, porque también la gente se entrega, hay personas que se dicen, yo esto no lo voy a cambiar, ya soy así. Ya está, toda la vida hice esto. Toda la vida, desde que soy chiquitito. Miren lo que contaba Fernando, ¿no? Chiquitito, ya está. Y ese pensamiento, ese patrón, te condiciona a una desesperanza, ¿no? Y a un error. Claro que se puede cambiar, pero tengo que empezar dando un paso, haciéndome cargo. Hablando con alguien, buscando ayuda, confesando, poniéndole palabras a lo que hago, poniéndole nombre a lo que hago. Y empieza un camino de restituir tu identidad hacia una identidad saludable, de la cual tenés derecho y a la cual estás llamado a estar sano, vos, tu familia, tus vínculos. Tenés que creer que eso es posible para vos. Porque si no crees, si no hay fe, es imposible todo. Hay un texto en la Biblia que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y liberarnos de toda maldad. Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno. Liberarnos. ¿Conoces esa palabra? Sentirte libre de toda la maldad que te rodea y quizá a la que entraste, qué sé yo, porque entraste, porque tomaste decisiones. El Señor es fiel y justo. Y hay muchas personas que pueden llevarte a eso. Acá, muchos que están para eso. Bueno, podríamos seguir toda la tarde, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, gracias Miriam, gracias Pablo. Bueno, queremos terminar. Tenemos algo para tomar después. Un buen café calentito, no, algunas gaseosas. Disculpen que no somos patagones, que ellos cocinan muy bien. No cocinamos hoy, pero tenemos para tomar algo todos juntos y poder hablar. Ese es el objetivo, que puedas hablar con alguien, que puedas abrir tu corazón, que te puedan ayudar. Necesitas ayuda,
yo necesité ayuda, todos necesitamos ayuda en un momento. Entonces, antes de pasar para, no sé cómo va a ser, ahí mismo, vamos a hacer algo. Queremos sacar una foto con todos para tener de recuerdo, queremos cada taller, sacamos una foto. Entonces, no sé cómo vamos a hacer. Carlito, ¿lo podemos hacer acá? ¿Cómo? Y el Zoom, quédense ahí atrás, que va a hacer la foto también en el Zoom. No sé, Sofi no está, ¿no? Recién, ¿a quién vi acá? Bueno, está Adrián, perdón. ¿Cómo podemos hacer, Adri? ¿Nos ponemos todos acá? ¿Acá? Bueno, vayan acercándose todos acá. Sí, corremos la mesa. Queremos tener una fotito de recuerdo, vengan todos, no se vaya nadie. Cerramos la puerta para que no se escape nadie. Y muy bien, la esposa del chibolo ahí, cerrando la puerta. Queremos que todos se acerquen y los que están en el Zoom, algunos no se vayan, así sacamos la foto y después ya cada uno para su casa.